¿Cómo están? Bienvenidos a Inversiones y Real Estate. Estamos arrancando este nuevo programa y como siempre lo hacemos, tenemos un invitado que ya es conocido de la casa, quien estuvo con nosotros en la primera temporada de este programa, el agrimensor Jorge Rocha. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Muchas gracias por venir nuevamente. A vos por invitarme. Bueno, justamente vamos a hablar de tu trabajo, de mensuras, de pH, bueno, de distintos modelos que se utilizan hoy. Comentame simplemente una breve introducción. ¿Qué es una mensura? Así cortito y después arrancamos con las preguntas. Bien. Bueno, la mensura es el acto a través del cual se determinan las medidas, las dimensiones, la forma, la ubicación de un inmueble. Bien. Sobre el cual después se aplican los derechos reales, ¿no es cierto? Ya sea dominio o condominio, propiedad horizontal. O sea, son las medidas exactas de un terreno, de una casa. Exacto. Todo eso es la mensura exactamente. Sí, sí, sí. O sea, se representa los aspectos físicos, sí, jurídicos y valuatorios. Bien. Económicos. Bien. Todo eso consta en ese documento que es el plano de mensura. Bien. Y contame acerca de, por ejemplo, urbanizaciones. Es un tema que hoy está en auge, que mucha gente, bueno, está invirtiendo en distintos tipos de urbanizaciones. ¿Qué significan? ¿De qué se componen? Bien, se llama urbanización a aquellas, cuando un inmueble se deslindan calles para donar al municipio. Bien. Y se determinan manzanas que a su vez se lotean. Bien. Generalmente se llama urbanización y loteo. Okay. Y bueno, eso se está desarrollando mucho, se generan fracciones para la venta y entonces es un procedimiento complejo porque no solo va el plano de la mensura, sí, sino que también hay una serie de estudios hídricos y ambientales que se realizan para justificar o habilitar esa generación de nuevas parcelas. ¿Hay un mínimo de parcela? Digamos, si yo quiero hacer un loteo o lotear algo, ¿hay un mínimo? ¿O yo puedo subdividir un terreno de que tiene 10 por 30, lo puedo subdividir en 2 terrenos? No. ¿O depende del municipio? ¿Cómo es? Claro. Ahí ya vamos a otro tema, o sea, hablamos de las urbanizaciones, que es un terreno grande que se... Bien. Después, cuando nosotros tenemos una fracción, un terreno que queremos dividirlo, ya ahí estamos en una subdivisión. Bien. Sí, hay restricciones, hay condicionamientos que están dados por las distintas municipalidades o comunas. O sea, depende de cada municipalidad y comuna, no es igual en todos lados. No, no. Cada una lo reglamenta. Bien. Inclusive, bueno, hablando acá de Santa Fe, hay distintas zonas en donde se exigen medidas mínimas y bueno, se posibilita o no la existencia de lotes internos. Eso según el reglamento de zonificación de la Municipalidad de Santa Fe. Exacto. ¿Es así, no? Sí. Bien, ¿y cuál es por ejemplo, imagino que en el norte de la ciudad, por una cuestión de poca densidad poblacional y de casas, tiene una regulación totalmente distinta a lo que sería el centro? Totalmente distinta al centro, claro. Por ejemplo, acá en el centro no se admiten lotes internos. Bien. Mientras que en lo... Más allá de lo que ya están, digamos. Claro. Obvio. A partir de la que entró en vigencia esta ordenanza que regula las divisiones. En la zona más alejada, en los barrios, en donde hay poca densidad, sí se permite. O sea, un lote interno sería que si yo tengo, por ejemplo, un lote de 20 por 50 y quiero a su vez subdividirlo en un lote que entra por un pasillo y hacer una casa interna, ya hoy no puedo hacerlo. En el centro. En el centro de la ciudad. No. O sea, si yo tengo un terreno grande no puedo subdividirlo de esa manera, por lo menos. Solamente si tiene 20, como vos decís, lo podés hacer de 2 de 10. Bien. 10 de frente, pero tienen que estar los dos con acceso a la vía pública. Acceso directo, no a través de un pasillo o algo de eso. Bien. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Si se puede dividir o no. Claro, pero por ahí la gente tiene una fracción de terreno y dice, bueno, vamos a subdividirlo para vender esta parte y aquella, y no siempre es posible. No siempre es posible. Todas las formas. Hay que tener en cuenta, bueno, el frente y la superficie, y algo que es determinante también es el ancho del pasillo. Bien.
el mínimo es 1,50 m, Sí. y muchas veces se construyen las viviendas y no se tiene en cuenta eso. Entonces, si el ancho del pasillo no da, tampoco se puede dividir. Claro. Y cuanto más largo es el pasillo, más ancho es Debe ser. Claro, O sea, va en relación, digamos. a la profundidad del pasillo, exacto. Bien, excelente. Más de 20 metros ya tenés 1,90 m de ancho. Sí, y volviendo un poquito a lo que hablábamos al principio, en cuanto a las subdivisiones de terrenos grandes, un loteo, yo en una parcela, por ejemplo, de 5 hectáreas, ¿cuánto es lo que me exigen en Ciudad de Santa Fe, no sé si lo sabes bien, de que tengo que dejar de espacio verde? Porque no es que yo puedo subdividir todo el terreno y ocupar todo el terreno para vender lotes. No. ¿No? No, claro, hay una exigencia del 10% de la 10%. superficie del título Bien, para espacios verdes, y también hay un 5% que se pide para reservas de tierra. ok. Además de eso, tenés que tener en cuenta una superficie para el reservorio. Ok, Hoy en día el estudio de impacto hídrico determina la superficie, que generalmente es un lote o más, que se destina a eso. Es un espacio, un reservorio, es un... sí, como un lago, digamos, de alguna manera. Claro, es una depresión que se hace En en el el terreno terreno para acumular ahí el agua de lluvia. Bien, Cuando llueve, escurre ahí y después se saca ese agua en forma gradual. Eso es para no impactar tanto los desagües existentes. exactamente. Tiene esa función. Pero sí, las calles, Sí. el 10% de espacio verde, 5% de reserva de tierra y 1 o 2 lotes para reservorio. ¿Y las calles tienen que tener un mínimo de ancho de 10 Y metros? en Santa Fe, 17 metros. 17 metros como mínimo. En otros lugares, 20. O sea, eso contando las veredas, entre comillas, Sí, de cada sí, una sí, de las cosas. de línea de edificación a línea de edificación. 17 metros. O sea que lo que uno utiliza de terreno, en definitiva, en un lote de 10 hectáreas es muchísimo menos. Estamos hablando Es de un mucho menos. 60%, Sí, sí, sí. prácticamente, Sí, o menos. prácticamente sí. Porque tenés el 15% ya de base que tiene que estar entre espacios verdes, reservorio y lo que reserva de mencionabas, tierra. y reserva de tierras. Más las calles, seguramente nos estamos yendo Sí, por un sí, sí. 50%, Más, prácticamente. Sí. Bien, eso para tenerlo en cuenta para la gente que tiene loteo y que Claro. quiere lotear, porque calcula una cantidad de lote que después no termina haciendo, ¿no? Exacto. Más toda la inversión que tenés que hacer de la infraestructura. Claro, porque tenés que alumbrado, Alumbrado, bueno, si hay que mejorar las calles, Bien. por ahí se exige pavimento, Ok. agua, Cloacas. cloacas. Claro, son varios Depende servicios que uno la tiene que tener en zona, cuenta. o sea, si vos tenés que hay cloacas ahí cerca, Bien, bueno, vos tenés que extender la red. ok, Si hay agua corriente, lo mismo. lo mismo. Si hay gas, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque Si son no, no le exigencias habilitan el loteo para efectivamente comercializarlo el día de mañana. para comercializar. Exacto. Bien, clarísimo, O sea, Jorge. Una inversión muy importante. Muy importante ya de base. Es un problema, no un problema, sino que Sí, son exigencias que hay que tenerlas en cuenta Sí, sí, a sí. la hora del capital, de cómo lo vamos a cambió invertir. mucho la forma, ¿no es cierto? Yo recuerdo 20 años atrás, un propietario de un terreno de 2, 3 hectáreas, tranquilamente podía encarar la división, la urbanización, porque no eran tantas las exigencias. Exactamente. Entonces él lo podía hacer. Ahora no, prácticamente imposible, hay que recurrir a los inversores o Seguro. desarrolladores que tienen espalda para hacer todo eso. Lógico. Quédate 2 minutitos conmigo, ahora regresamos con este tema. Nos vamos a la primera pausa del programa y enseguida regresamos con más entrevista al agrimensor Jorge Rocha. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.
son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Segundo bloque del programa y estamos hablando al principio del tema de pasillos. Tienen varias formas. Exactamente, varias contame de eso. Figuras jurídicas que se pueden aplicar al pasillo. O sea, puede ser el pasillo formar parte del lote de atrás. Sí. En ese caso, ese lote es el único que lo puede usar. Okay. El del frente no tiene acceso. O se puede deslindar un lote que sea en condominio entre ambos. Okay. En ese caso sí, los dos usan, transitan y pueden ventilar, pueden hacer... O lo que más se aplica es la servidumbre. Servidumbre de paso. Servidumbre de paso e instalaciones domiciliarias, o sea, para permitirle al de atrás, todas las conexiones de gas, agua, electricidad. En ese caso, el terreno del pasillo le pertenece al lote del frente, okay, al cual se le aplica una restricción al dominio sobre esa fracción para permitir el paso al lote de atrás. Bien. La ventaja de esto es que el dueño del lote del frente puede construir en altura, en planta alta, mientras que si es condominio no se puede. Bien, qué bueno eso aclararlo. Sí, si es servidumbre de paso, el del lote del frente Frentista puede construir en altura, pero el de atrás no. O sí, con permiso el de adelante. No, sobre ese pasillo no, Bien. Porque el lote, te repito, es del terreno del frente. Bien. Tiene una restricción que tiene que dejarlo pasar, no puede impedir el paso al de atrás. Pero mientras la construcción sea reglamentaria, la de planta alta, que no impida el paso, puede hacer uso de ese espacio aéreo. Bien. Que es importante, porque lógico, suma una superficie. Y no todo el mundo lo sabe. Claro, no. Porque si es condominio no podés porque ya estás construyendo sobre una propiedad que no es tuya exclusivamente. Lógico. Es un condominio. Bien, perfecto. No tenés dominio. Y tampoco es necesariamente que si comparten un pasillo, marcame la diferencia, sean propiedades en PH, ¿no? No. ¿A dónde está la diferencia de eso? Que no es PH. ¿Está en esto que si es servidumbre paso, condominio y demás o no? Claro, cuando no es PH se aplican estas figuras al pasillo. Bien. Cuando las medidas del lote no permiten dividirlo, se recurre a la propiedad horizontal para generar unidades funcionales. Okay. Entonces ahí el pasillo ya no es un condominio o una servidumbre, sino que es un espacio de bien común de uso común. O puede ser un bien común de uso exclusivo del de atrás. Clarísimo. Pero ya es otra figura. Otra figura que, podemos hablar de eso, porque es interesante, pero tiene sus desventajas. Lógico. Quédate un ratito ahí, vamos a volver con Dale. este tema. Nos vamos a la sección de las propiedades de la semana. Departamento y casa en country, mírenlas porque están a muy buen precio realmente. Se pueden comunicar con nosotros para consultarnos por estas propiedades o por cualquier propiedad en el mercado. Mírenlas que están a la venta. Gracias.
Regresamos con el programa y bueno, estamos hablando de cuando un lote interno, a través de un pasillo y demás, no se puede dividir. Claro, ayudamos un cuando poquito las acerca de esta medidas figura. del Bien. terreno no permiten subdividirlo. Bien. No cumple con las medidas mínimas. Sí. En ese caso se puede recurrir a la propiedad horizontal. Okay. Una propiedad horizontal rara sería, porque viste que la Forzosa, propiedad horizontal se aplica a edificios. Lógico. En este caso, una casa atrás y otra al frente se puede dividir en propiedad horizontal siempre y cuando tenga final de obra. Claro, eso Tiene está que ser bueno aclararlo, reglamentario. porque si no se puede vender luego, si No no se tiene el puede final de vender. obra. O sea, si una de las dos propiedades no tiene todos los planos en regla con el final de obra, no se puede vender. No se puede dividir en propiedad horizontal para después poder realizar la venta. O sea, esto es importante Se porque puede por ahí- vender un condominio, o sea, una parte indivisa. Exactamente, pero no va a Pero- tener la escritura no. como corresponde con todo lo que No, ello conlleva. claro, exacto. Esto es bueno aclarárselo a la gente porque quizá hay muchas personas que quieren vender su propiedad, que está en PH, como recién mencionaba Jorge, una adelante y la otra atrás, y tiene su propiedad todo en regla, pero si no tiene en regla la otra propiedad que está en PH con esa, no va a poder ser efectiva la venta. Entonces siempre hay que cerciorarse, como hablamos, con el agrimensor, con un arquitecto, con el escribano y por supuesto con los asesores inmobiliarios, para constatar de que todo esté en regla y poder vender efectivamente, ¿no? Exacto, sí. Para poder hacer o aplicar la propiedad horizontal tiene que estar construido. Bien. ¿Mm? No es que vos tenés un terreno Ok. vacío y lo podés dividir en propiedad horizontal. Perfecto. No, tiene que haber dos construcciones con sus finales de obra, y ahí sí se puede hacer la propiedad horizontal y se determinan dos unidades funcionales. Bien. No son dos lotes. Ok. Hay que tener muy en cuenta eso porque tiene algunas Algunas diferencias. restricciones. Sí, Bien, sí. perfecto. Jorge, nos vamos a la última pausa del programa y enseguida regresamos con Jorge Rocha. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Último bloque de inversiones y real estate. Y estamos hablando, de PH, por supuesto, de todo lo que conlleva tu trabajo. Y vamos a hablar del original PH, edificios en altura. Edificios en altura, exacto. Bueno, justamente el derecho real de propiedad horizontal surge para solucionar la cuestión dominial en estos casos de varias viviendas Sobre un mismo en lote. un mismo terreno. En la propiedad horizontal o en el plano de propiedad horizontal se determinan las distintas superficies y calidades de superficies. Ujú. Es decir, determinamos qué superficie es de propiedad exclusiva de una unidad funcional, qué superficie es de uso común para todas Palieres. o para algunas unidades, Bien. o puede ser un bien común de uso exclusivo de una unidad. Ok. Generalmente terraza. Un patio, una terraza. Bien. Entonces, en el plano se determinan muy precisamente todas esas superficies y se asignan, los distintos usos. Es importante destacar que hablamos de unidades funcionales, o sea, Sí. ya se determinan unidades funcionales, que la unidad funcional está compuesta por lo que es la unidad principal, que podría ser un departamento, un local comercial, Sí. una cochera, una oficina, pero además también la conforman los espacios comunes que le sirven
Lógico. O sea, no puede haber un departamento en un cuarto piso que no puede acceder por los espacios comunes. Entonces, Lógico. una proporción de esa superficie, de esos espacios comunes, le corresponde a esa unidad, a ese departamento, y así se conforma la unidad funcional. O puede ser que un departamento tenga una cochera en subsuelo, en planta baja. Bien. Entonces, esa sería una unidad complementaria de la unidad principal, que es el departamento. Bien. Y si es PH, ¿tiene que ser así existir un reglamento de propiedad horizontal, por ejemplo, en un edificio? Sí. Es condición, digamos, Sí, del sí, PH. Sí. No, porque ahí surge el derecho real. Nosotros los agrimensores hacemos planos Sí. para someter a propiedad horizontal, pero el derecho surge cuando se constituye el consorcio, cuando se realiza el reglamento de propiedad horizontal. Y eso es recién cuando está el final de obra, ¿no? Primero es el final de obra, Bien. después el plano de propiedad horizontal, Horizontal. después el reglamento o la adjudicación de la unidad. Que es efectivamente Ese- cuando se pueden escriturar. cuando se pueden escriturar. Porque hay un tiempo bastante prolongado, a veces, desde que se termina el edificio, de que se entregan las unidades Sí. y de cuando se puede escriturar, ¿no? Sí. Por ahí pasa 1 o 2 años. Sí, se adjudican, se entregan las unidades, la gente ya está Sí. viviendo, pero a veces, demora mucho el final de obra, hay cuestiones que hay que solucionar o O modificar. acondicionar para cumplimentar con las normativas, ¿no es cierto? Que esto no significa que no se pueda escriturar, sino que son tiempos, Son que están tiempos. estipulados. Claro, Porque después del final Sí. de obra intervenimos nosotros. Ahí Y bien. también es otro tiempo porque es un trámite que se presenta en la municipalidad, después de la municipalidad va a la provincia, que es donde se registra el plano. Bien. Y va a un registro preparatorio, se dice. Porque nosotros inscribimos el plano de propiedad horizontal y no se generan ya las unidades funcionales. Bien. No se genera una partida de impuesto para cada una. Recién se va a generar cuando se hace el reglamento, porque ahí surge el derecho real. Entonces ahí sí, a cada unidad se le adjudica una partida de impuesto inmobiliario, después el padrón municipal y empiezan a tributar cada una. Excelente, porque vale la pena aclararlo, porque muchos clientes a la hora de la consulta dicen, ¿está listo para escriturar? Sí, se va a escriturar, pero en la totalidad de los casos de las construcciones en altura, como bien decíamos recién, desde que se termina el edificio y se entregan las unidades, hay un tiempo entre 1 y 2 años, quizá a veces más, para que efectivamente se pueda escriturar. No significa que no se vaya a escriturar o que exista un riesgo sino que hay que acomodar estas cuestiones de las cuales vos hablabas recién para que esté todo en orden, todo en regla y efectivamente pueda escriturar, como les decía, al año o a los 2 años o quizá antes. Antes, si sí, no, si se no puede, es ¿no? tanto. Pero bueno, Es- por las dudas hay que poner un Claro, tiempo sí. prudencial. Sí. Normalmente, un año. Un año seguro. Seguro, sí. Un año seguro. Desde que, ya te digo, se entregan las unidades. Ya estamos trabajando los agrimensores, pero, ya te digo, hasta que no sale el final de obra, nosotros no podemos ingresar el expediente a la municipalidad, porque justamente la municipalidad, la función que cumple es verificar que el plano de propiedad horizontal sea acorde al plano que se presentó en edificaciones privadas. Bien, hay que chequear todo. Hay que chequear exactamente. Y después de la municipalidad, repito, va a catastro de la provincia, que también es un tiempo que, se intenta que cada vez sean menos, ¿no es cierto?, la demora, pero bueno. Bueno, pero pasa siempre por hay varias circunstancias. instancias que no dependen de Exacto. una sola persona ni de un solo grupo de personas tampoco, Claro, ¿no? no. Son varias oficinas, digamos, que intervienen. O sea, en la municipalidad misma hay varias oficinas que... Y hoy está todo digitalizado, digamos, lo que es planos y demás, Sí, se hace todo digital. todo digital. Ya no recibimos copias de los planos selladas como venían antes, sino que recibimos un archivo PDF con firma digital, por supuesto, de catastro, oficial, ¿no es cierto? Entonces eso, después se imprime y se le entrega una Sí, copia. se le entrega una Pero copia final al cliente. Lo importante es el estado parcelario que queda constituido en catastro. Yo la vez pasada comentaba que el catastro es el registro o el archivo de los estados parcelarios. Entonces, es importante eso. De plano, si se te pierde, después pedí otra copia. Exacto, ¿no? va a estar siempre en catastro. Claro.
Jorge, te tengo que despedir lamentablemente y agradecerte Bueno. nuevamente por estar aquí. La verdad que fue muy instructiva toda tu charla. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias. A vos. A ustedes saludarlos y por supuesto proponerles que nos sigan en las redes sociales que van a ver en la próxima placa. Allí tienen nuestro Instagram, nuestro WhatsApp, nuestro canal de YouTube Inversiones y Real Estate, donde pueden ver este programa cuando y donde quieran, los anteriores y los que vendrán también. Nuestro mail para mandarnos sugerencias, posibles invitados, etcétera. Agradecerles a nuestros auspiciantes, a los Conde, la familia Conde con Muebles La Oficina, allí en Corrientes y 9 de julio. Andrés Postigo de CP Imagen por la escenografía, a la gente de Lotería de Santa Fe, a la gente de RAES y a la gente de Picnic que nos trae cosas riquísimas para comer antes, durante, después de los programas y por supuesto regalos para nuestros invitados y a ustedes que nos siguen todos los sábados aquí en la pantalla de Somos Santa Fe a las 20:30. Así que será hasta el próximo sábado a las 20:30 en un nuevo programa de Inversiones y Real Estate. Muchísimas gracias.